Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque vamos a desentrañar uno de esos misterios que nos tienen a todos pegados a las pantallas. Si eres fan de las telenovelas turcas, de las historias de amor que nos roban el aliento, y sobre todo, si eres seguidor de Kerem Bürsin y Hande Erçel, prepárate porque este vídeo te va a volar la cabeza. El título lo dice todo: Kerem Bürsin rechazó ofertas por Hande Erçel. Del motivo te sorprenderá. Sí, han leído bien. Dicen que nuestro Kerem, el galán de galanes, el que tiene a medio mundo suspirando, puso en pausa su carrera por amor. Y no cualquier amor, sino por su querida Hande. ¿Será cierto? ¿Qué tipo de ofertas estaba rechazando? Y lo más importante, ¿qué hay detrás de esta decisión que sin duda va a dar mucho de qué hablar? Hoy vamos a sumergirnos en los detalles, en los rumores, en las especulaciones y si tenemos suerte, en alguna pista que nos acerque a la verdad detrás de este apasionante tema. Antes de empezar, quiero recordarles algo súper importante: si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es totalmente gratis y así no se pierden ninguno de nuestros vídeos. Además, nos ayudan un montón a seguir trayéndoles contenido fresco y emocionante. Ya saben, ese botoncito rojo de abajo, dale clic. Ahora, vamos a entrar en materia. La noticia de que Kerem Bürsin habría rechazado importantes ofertas laborales por Hande Erçel ha causado un revuelo tremendo en las redes sociales y en los medios especializados en el mundo del espectáculo turco e internacional. Y es que hablamos de un actor que está en la cúspide de su carrera, con un carisma arrollador y un talento indiscutible. Cada proyecto en el que participa se convierte en un éxito y las puertas de Hollywood, e incluso de otras industrias importantes, parecían estar abriéndosele de par en par. Entonces surge la pregunta obligada: ¿por qué en medio de este torbellino de oportunidades, alguien como Kerem tomaría una decisión que podría interpretarse como un freno a su crecimiento profesional? Los rumores comenzaron a circular con fuerza hace algún tiempo, cuando se empezaron a escuchar nombres de proyectos internacionales muy jugosos en los que Kerem podría haber estado involucrado. Se hablaba de series de plataformas de streaming muy reconocidas, incluso de alguna participación en producciones de Hollywood. Imaginen el impacto que habría tenido esto en su carrera. Hablamos de un salto a una liga completamente diferente, de exposición a una audiencia global masiva. Sin embargo, en paralelo, los mismos medios que informaban sobre estas posibles oportunidades también empezaron a notar la presencia de Kerem cada vez más ligada a Hande. Y no me refiero solo a su relación sentimental, que ya era de dominio público y muy seguida por sus fans, sino a un apoyo mutuo, a una presencia constante en sus vidas y aparentemente en sus decisiones. El punto clave de esta historia, y lo que hace que el motivo sea tan sorprendente, es la supuesta razón detrás de estos rechazos. No se trata de que Kerem haya dicho no porque simplemente no le gustaron las ofertas o no se sentía preparado. No, la información que ha trascendido, y que ha sido ampliamente comentada, apunta a que Kerem habría priorizado estar al lado de Hande en momentos que ella misma consideraba cruciales, o quizás, a que deseaba compartir proyectos con ella si surgían, o simplemente, a que la cercanía y la estabilidad que su relación le proporcionaba eran más valiosas para él en ese momento que cualquier otra oportunidad individual. Pensemos un poco en esto. La industria del entretenimiento es conocida por ser muy demandante. Los rodajes suelen ser largos, implican viajes constantes, y la vida personal a menudo queda en un segundo plano. Para una pareja de actores que además goza de una popularidad tan grande como Kerem y Hande, mantener una relación sólida y equilibrada puede ser todo un desafío. Si Kerem estaba recibiendo ofertas para proyectos que lo iban a mantener alejado por largos periodos, o que requerían una dedicación total que pudiese interferir con su vida en pareja, su decisión de priorizar la relación se vuelve comprensible, aunque para muchos seguidores, quizás un poco sacrificada. Y aquí es donde entra la parte sorprendente del título. Muchos esperábamos que al tratarse de ofertas internacionales de gran calibre, Kerem se lanzara de cabeza. La sorpresa radica en la aparente profundidad de sus sentimientos y en la importancia que le otorga a su vínculo con Hande. No se trata de un amor pasajero o de un romance superficial. Parece que Kerem Bürsin ha tomado una decisión de vida, evaluando no solo su carrera, sino también su felicidad personal y su proyecto de futuro. Y en ese proyecto, Hande Erçel ocupa un lugar central. Hay que recordar que la relación entre Kerem y Hande nació y creció bajo el ojo público. Su química en la pantalla en Senkal Kapm Traspas o la ficción y conquistó a millones de fans alrededor del mundo.
La expectación por verlos juntos de nuevo en nuevos proyectos era altísima. Sin embargo, desde que la serie terminó, ambos han seguido caminos distintos en cuanto a proyectos. Y es precisamente en este periodo donde, según las informaciones, Kerem habría tenido que tomar estas decisiones difíciles. Podríamos especular sobre qué tipo de ofertas eran exactamente. ¿Se trataba de papeles protagónicos en series que serían filmadas en otros continentes? ¿O tal vez de películas que requerirían meses de preparación y rodaje? La verdad es que los detalles específicos son escasos, y gran parte de lo que se comenta son rumores y análisis de los medios turcos. Pero lo que sí parece ser una constante es la firmeza con la que Kerem parece haber manejado estas situaciones. Algunos críticos y analistas del mundo del espectáculo han interpretado esta decisión como una muestra de madurez y de prioridades claras. Han señalado que no todos los actores están dispuestos a sacrificar su vida personal por la fama instantánea o por proyectos individuales. Kerem, al parecer, ha elegido construir una vida junto a Hande, y eso implica tomar decisiones que beneficien a ambos y a su relación. Otros, por otro lado, han expresado cierta decepción, esperando ver a Kerem brillar en escenarios internacionales y representar a Turquía en producciones de gran escala. Pero al final del día, la vida personal de un artista es, y debe ser, una elección privada. Lo interesante de todo esto es cómo se entrelazan las vidas de estos dos jóvenes actores y cómo su relación se ha convertido en un tema de interés global. La admiración que sienten sus fans por su trabajo se extiende a su vida personal, y cualquier noticia que los involucre genera un debate apasionado. La decisión de Kerem de presuntamente priorizar su relación con Hande ha alimentado precisamente ese debate. ¿Podríamos estar ante una nueva era en la que las relaciones personales de los artistas cobren un protagonismo similar al de sus carreras? ¿O es simplemente una anécdota sobre un actor que tomó una decisión muy personal en un momento determinado? Lo que es innegable es que esta historia nos deja pensando sobre las diferentes facetas de la fama y las elecciones que los artistas deben enfrentar. ¿Qué haríamos nosotros en su lugar? ¿Hasta dónde estaríamos dispuestos a llegar por amor? ¿O hasta dónde estaríamos dispuestos a sacrificar por una oportunidad laboral única? Es importante recordar que aunque hay muchos rumores y especulaciones, la confirmación oficial de que Kerem Bürsin ha rechazado ofertas específicas por Hande Erçel podría no ser pública. Sin embargo, el hecho de que esta información haya ganado tanta tracción y sea comentada por tantos medios y fans sugiere que hay algo de verdad detrás de todo. Las señales parecen apuntar a una relación profunda y significativa, donde ambos se apoyan mutuamente y toman decisiones conjuntas que consideran lo mejor para su futuro. Además, vale la pena mencionar que la industria turca es muy prolífica y que siempre están surgiendo nuevos proyectos. Quizás Kerem no esté completamente alejado de nuevas oportunidades, sino que está siendo más selectivo. Tal vez está esperando un proyecto que pueda hacer junto a Hande, o que no requiera una separación tan prolongada de ella. Esta podría ser una estrategia a largo plazo para construir una carrera que esté en sintonía con su vida personal. Y para ser honestos, verlos juntos en un nuevo proyecto después de todo este revuelo sería un regalo para sus seguidores. La química que tienen es innegable, y una nueva producción conjunta seguramente sería un éxito rotundo. Sin embargo, independientemente de si vuelven a trabajar juntos o no, el hecho de que Kerem haya tomado estas decisiones nos habla de un hombre que valora las relaciones humanas por encima de todo. Y eso en el mundo del espectáculo es algo digno de admiración. Para concluir, la historia de Kerem Bürsin rechazando ofertas por Hande Erçel es fascinante porque nos muestra una faceta más humana y vulnerable de los ídolos que admiramos. Nos enseña que detrás del glamour y del éxito, hay personas con sentimientos, prioridades y elecciones difíciles. La decisión de ser cierta, resalta la importancia de la relación de Kerem con Hande, sugiriendo que para él, el amor y la estabilidad en su vida personal son tan cruciales como el éxito profesional. Y aunque todavía hay un velo de misterio sobre los detalles exactos de las ofertas y las razones precisas, el mensaje es claro: el corazón, en este caso, parece haber ganado la partida. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté investigando y compartiendo esta intrigante historia con ustedes. Agradezco enormemente su tiempo y su atención. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Kerem hizo bien en priorizar su relación? ¿Qué tipo de ofertas creen que rechazó? Dejen sus opiniones en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes.
Y si este vídeo les ha parecido interesante, emocionante o les ha hecho pensar, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con todos sus amigos y familiares que sean fans de Kerem y Ande, y si aún no se han suscrito, por favor, háganlo ahora mismo. Es la mejor manera de apoyarnos y de asegurarse de no perderse ninguna de nuestras futuras aventuras en el mundo del espectáculo. Gracias de nuevo por estar ahí, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!